Muy buenas a todos, estamos de nuevo otra vez aquí haciendo un video para mi canal de Alberto Montoya, que como les había mencionado es un canal en donde estoy subiendo principalmente videos para mis alumnos de estadística 2 y metodología de la ciencia, pero pues me parece videos que pueden ayudarle a otras personas. Son materias de la Universidad del Mar. Yo soy profesor de la Universidad del Mar, aquí en Puerto Ángel, Oaxaca, México. El día de hoy voy a presentar un video teórico práctico de lo que es la estadística descriptiva. Voy a hacer un repaso de lo que es la estadística descriptiva. Primero voy a ver las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Voy a hacer un ejercicio en Excel y aquí terminaría este video, y para el próximo video vería otras herramientas más de la estadística descriptiva. Muy bien. ¿Qué es la estadística descriptiva? Bien, la estadística descriptiva, como su nombre lo indica, es una rama de la estadística que me permite describir lo que sucede con mis datos, lo que sucede con mi muestra a través de mis datos. En general se puede clasificar a la estadística en dos grandes rubros, lo que es la estadística descriptiva y lo que es la estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo indica, sirve para describir, resumir y presentar datos para obtener una descripción rápida de nuestra muestra a partir de la muestra que tomamos a partir de mis datos, para lo cual se allega de diferentes herramientas que me permiten cumplir con sus objetivos de describir, resumir y presentar los datos de manera que sea evidente el comportamiento de los mismos. Permite observar e identificar sesgos en el muestreo, lo cual es muy importante para no solamente para entender el comportamiento de mi población, sino también para poder determinar qué tipo de prueba inferencial es la que más me conviene. También me muestra en dónde se concentra la mayoría de mis valores, es decir, y para esto se utilizan las medidas de tendencia central, y determina qué tanta variación presentan las muestras. Esto es a través de sus medidas de dispersión y sus medidas de posición. Indica el tipo de tendencia de la muestra, y con esto lo podemos también observar no solamente con aquellas medidas de dispersión como son el sesgo y la kurtosis, sino también con los histogramas y con algunas herramientas gráficas que nos permiten observar la tendencia de mi muestra. Identifica además valores extremos o puntos aberrantes, llamados en inglés outliers, algo así como fuera mentiroso, ¿no? Este es un punto crucial en mi análisis descriptivo de mis muestras, de mis datos, dado que me permite visualizar algunos errores en mi muestreo, errores en la concepción de la toma de datos y lo que me podría conllevar a errores interpretativos. Pero también me permite identificar puntos en mi población que no siguen el resto de los datos o de los elementos dentro de la misma, lo cual es importante conocer para poder entender y explicar los procesos en la naturaleza. La estadística descriptiva puede clasificarse según las herramientas que maneje o que utilice para resumir y presentar los datos. Se puede clasificar en herramientas gráficas, la parte de la estadística descriptiva que utiliza estas herramientas gráficas. ¿Qué herramientas? Pues los histogramas, las ojivas de frecuencia, los polígonos de frecuencia, los diagramas de Taylor-Johan, diagramas de caja y bigote, gráficos de dispersión, en donde en este caso la estadística descriptiva está asociando dos variables. Pueden estar relacionadas o correlacionadas estas dos variables o pueden no estarla. Y también me permite describir no solamente una o dos, me permite describir la relación o no de un conjunto de variables, lo que sería la estadística descriptiva multivariable. Pero no me voy a meter a esta última, voy a nada más a ver en esta serie de videos la estadística univariada,
estadística descriptiva univariada y ver un pedacito muy pequeño de la estadística descriptiva bivariada en un siguiente video. Y la estadística descriptiva también se puede clasificar como, o se puede dividir como aquella estadística descriptiva que utiliza herramientas numéricas, por ejemplo, las medidas de tendencia central que me indican en dónde se está, en dónde hay mayor concentración de datos, por ejemplo, la medida de tendencias, la media, la moda o la mediana. También me indica cuál es la medida representativa de mi población. Es bien importante también saber cuál es la representatividad, qué valor es el que representa mi población. Pero también tengo la media, o también tengo las medidas de dispersión que me indican cuánta variación tiene mi muestra, o mi población a través de mi muestra. Si mi muestra fue tomada de manera aleatoria, es representativa de mi población, entonces puedo conocer lo que sucede en mi población a través de mi muestra. Y también las medidas de posición. Estas medidas de posición dividen en segmentos iguales a toda mi muestra. Y por último, la identificación de puntos aberrantes es también una herramienta numérica que me permite identificar, como su nombre lo indica, puntos alejados a los demás. No, nunca falta, como dicen, la ovejita negra que está por allá y mientras todo el rebaño anda por acá. Bueno, eso es lo que estamos buscando, identificar esa ovejita negra para entender por qué está tan alejada y no está junto con las otras. Bueno, las primeras que vamos a analizar son aquellas herramientas numéricas, y empezamos con las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central van a ser cantidades que estimamos ya sea de mi población, entonces hablaremos de parámetros, o de mi muestra, y entonces hablaremos de estadísticos. Y estas cantidades me van a indicar en dónde se encuentra la mayor concentración de datos. En este caso, por ejemplo, en esta distribución, muy bonita distribución de campana, pero más bonito es este pez que está acá, ¿no? Un marlín. Entonces, en esta distribución toda bonita, como una montaña, es una distribución mesocúrtica, una distribución llamada de campana. Podemos encontrar distribución simétrica. Encontramos que la posición de la media, mediana y moda se encuentran en el mismo valor. Sobre el eje de las X vamos a tener los intervalos de mi variable X, de mi variable de estudio, y sobre el eje de las Y van a estar las frecuencias, por ejemplo, y entonces vamos a observar que la mayor frecuencia está en este valor, ¿no? Tenemos la cima de mi curva, entonces ahí es donde se encuentran las tres medidas de tendencia central en una distribución mesocúrtica. Cuando se presentan sesgos, entonces las tres medidas no van a coincidir en el mismo espacio. Muy bien. Entonces habíamos comentado que las medidas que se extraen o que se calculan de mi población se le conoce como parámetros, y los que se extraen de mi muestra se les llama estadísticos. Los parámetros, para referenciar a los parámetros vamos a utilizar letras del alfabeto griego, a diferencia de los estadísticos que vamos a utilizar letras de nuestro alfabeto. En el caso de la media se utiliza la letra mu, y su contraparte, el estadístico, es X con una rayita arriba. Es bien importante que esta mu siempre se va a utilizar para referirse a la media de la población. A diferencia de la media de una muestra, mi estadístico, la letra puede ser cualquier letra, y si le pongo una rayita arriba estoy indicando que es la media de mi variable A, de mi variable X, de mi variable Y. ¿Cuándo voy a utilizar X, Y o Z? Bueno, eso generalmente de manera cotidiana, digamos, en el ámbito formal científico, se utiliza la X cuando estamos refiriéndonos a una variable independiente y la Y cuando estamos refiriéndonos a una variable dependiente. Muy bien. En el caso de la mediana, mi parámetro es la mu, pero con una rayita arriba, y la mediana en el caso del estadístico es X con un bigotito arriba. La moda es esa letra,
y en cuanto a mi estadístico va a ser la M mayúscula. Muy bien. ¿Cómo se calculan las medidas de tendencia central? Solamente me voy a concretar en el caso de la media aritmética o promedio. No voy a ver ni la media armónica ni la media geométrica. Ahorita para los objetivos de esta materia voy a utilizar nada más o vamos a ver la media aritmética o promedio. El promedio lo hemos utilizado desde que somos unos escuincles, ¿no? Desde que somos chiquitos, escuincles como decimos aquí en México, a los pequeños, cuando vamos desde la primaria. Entonces nos dicen, bueno, nos dicen los papás, ¿no? Oye, ¿qué promedio sacaste desde primero de primaria, ¿no? Nos dan el certificado. ¿Y qué nos dicen nuestros papás? No, pues fíjate qué promedio tienen, o nuestros compañeros, ¿con qué promedio saliste, no? Bueno, pues un promedio es la media de todos mis datos, es decir, de manera representativa, qué fue lo que obtuve a través de mi esfuerzo cotidiano de ir todos los días a clase y cumplir con mis deberes o no cumplirlos, ¿no? Yo cuando era pequeño me costaba trabajo andar cumpliendo todas las tareas y entonces pues no salí mal, ¿verdad? Pero tampoco fui un niño de dieces, pero bueno, esa es otra historia. Entonces la media aritmética o promedio la vamos a calcular como la sumatoria desde mi primer dato hasta mi último dato de mi muestra, sumando las medidas de cada uno de mis elementos muestreados entre el número de datos. Es importante que la media aritmética, sepamos que la media aritmética solamente se puede utilizar para variables en escala de intervalo, de razón y absoluta. No lo podemos utilizar para variables no métricas. Solamente para variables métricas la media se utiliza. Es importante que tomen en cuenta esta fórmula para una de las preguntas importantes que voy a hacer dentro de un ratito. Entonces, en la sumatoria de todos los valores de mis elementos, de las mediciones que estoy tomando de mis elementos de mi población. Los elementos pueden ser, por ejemplo, individuos. En el caso de que, por ejemplo, estoy haciendo un análisis de las tallas de los mexicanos, entonces mis elementos de muestreo van a ser cada uno de mis mexicanos en mi muestra, que estoy tomando mi muestra, y entonces agarro a Pedro y lo mido, agarro a Juan, lo mido, agarro a José y lo mido, ¿no? Entonces van a ser las mediciones que se hagan sobre mis elementos de muestreo. La mediana, a diferencia, la mediana es el punto, se le considera como el punto de equilibrio de una distribución. Es, por ejemplo, lo que siempre he dicho, si la pluma está representando a mi muestra, entonces la mediana sería el punto de equilibrio, es decir, en donde se descanse la pluma y no se caiga para ningún lado, no se vaya para ningún lado. ¿Dónde ya encontré la mediana de esta pluma? No es exactamente ahí en ese punto de contacto. Bueno, entonces la mediana es el punto de equilibrio de una distribución. Oye, por andar aquí ya moví esto, denme 2 segunditos, ya quedó. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, hay dos casos. Cuando el número de datos es impar, entonces utilizamos esta fórmula. La mediana va a ser igual a X. X no es ningún valor, X es la posición. Lo primero que se debe de hacer cuando vayamos a calcular la mediana es ordenar mis datos de menor a mayor o de mayor a menor. Más común ordenarlos de menor a mayor. Entonces, una vez que los tenemos ordenados, es importante categorizar en qué lugar están mis datos. No es lo mismo que Alberto esté en primer lugar en la fila o que esté en último, ¿no? Entonces es importante poner la posición de cada elemento de mi muestra. Pues X va a ser la posición de la mediana en la serie ordenada, y esta posición está dada por esta fórmula, n más 1, donde n es el tamaño de muestra, más 1 entre 2. Y cuando n es par, entonces la mediana la calculamos de esta manera: la posición n entre 2 más la posición n entre 2 más 1 entre 2, saca el promedio de esas dos posiciones, y entonces esa sería la mediana.
La mediana, por otro lado, es válida para variables en escala de intervalo, razón, absoluta y ordinal, es decir, su empleo es más amplio que el empleo de la media, se puede utilizar para diferentes tipos de variables. Además, les adelanto que la mediana es un estadístico más resistente que la media. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi muestra tenemos valores extremos, valores atípicos, estos valores atípicos van a afectar a mi media más que a mi mediana. Por lo tanto, la media es un estadístico más sensible. La mediana, por otro lado, es un estadístico más robusto a los valores extremos. Esta característica trae ventajas y desventajas a la media por encima de la mediana y viceversa. Lo importante es saber cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. ¿Y por qué la media es más sensible que la mediana? Ahorita lo vamos a contestar. Muy bien. La moda es el valor es el valor que más se repite de mi distribución, de mi muestra, o el intervalo con mayor número de frecuencias. Por cierto, frecuencias lo voy a simbolizar como f subíndice i, donde el subíndice i me va a indicar a qué intervalo nos estamos refiriendo. La moda es válida para todo tipo de variable en cualquier escala. Para aclarar los tipos de variables, hay un video que lo voy a dejar vinculado a este video, en donde explico los diferentes tipos de variables en estadística y sus escalas estadísticas, por supuesto, para que entonces podamos estar en el mismo canal. Si llegamos en este momento, si llegan ustedes a este momento y dicen, pues, ¿cuáles son los tipos de variables? En términos generales tenemos variables métricas y no métricas. Las métricas son las variables aquellas en las cuales se toma una medida de mis elementos de muestreo. Las no métricas son más bien cualidades de mis elementos de estudio, y las variables métricas se dividen o más bien se presentan en tres diferentes escalas: las métricas, que son escala de razón, de intervalo y absoluta, y las variables no métricas se clasifican en dos tipos de escalas, en escalas ordinales y nominales. Bien, pues la moda puede ser utilizada en cualquiera de las variables y sus escalas. La moda podría parecer no tan importante, sin embargo, por ejemplo, en estudios de biología pesquera, es muy importante identificar las modas porque me permite identificar cohortes de organismos, en este caso de importancia pesquera, en los cuales los cohortes representan organismos que han nacido en la misma época. Bien, entonces vamos a ver cómo afecta diferentes tipos de sesgos en los valores en mis medidas de tendencia central. Ya habíamos comentado en un principio que para una distribución que es mesocúrtica, es decir, que es simétrica, no tiene, mesocúrtica quiere decir que tiene una altura media, no es ni puntiaguda ni es plana. La distribución normal tiene una distribución mesocúrtica. Esta distribución es mesocúrtica, además no tiene sesgo, es una distribución simétrica. Entonces, para una distribución simétrica como la que está aquí en la imagen, las tres medidas de tendencia central coinciden en el mismo valor, y la parte más alta de mi curva representa, pues es la frecuencia de estas tres medidas. Sin embargo, para una distribución con sesgo positivo, en el cual la mayoría de mis valores o de mis datos están concentrados en la parte izquierda de mi distribución, en los valores más pequeños de mi muestra, entonces la media y la mediana y la moda no van a estar en la misma posición. Muchas veces, no siempre, los sesgos son responsables, más bien los valores atípicos pueden ser responsables de sesgos. Valores atípicos son valores que van a estar por ejemplo, en este caso, a la derecha
alejados de mi distribución, lo cual va a jalar a mi distribución la media es más sensible a esos puntos y entonces quiere irse hacia donde está ese punto aberrante o atípico porque hay una gravedad que le está llamando, ¿no? Una zona gravitatoria, no gravedad de que está mala, ¿no? Que se sienta mal, ¿no? Sino más bien hay una atracción por ese punto y entonces la media va a tener un mayor movimiento, digamos, a diferencia de la mediana que va a moverse un poco menos y la moda que no va a tener una afectación importante a los valores extremos. Las distribuciones con sesgo negativo son aquellas en las cuales la concentración de mis datos está hacia la derecha de mi distribución, como lo ven en la imagen, es decir, hacia los valores más grandes de mi muestra, y lo cual también tiene un efecto en la posición de mis medidas de tendencia central. Por ejemplo, aquí pueden ustedes observar que la media sigue estando más cercanos a la cola larga, a la cola extendida, que es a la izquierda, se extiende la cola hacia la izquierda en los sesgos negativos. La mediana también se ve afectada, pero en menor forma que la media. Y por último, la moda. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué la moda, la mediana y la media se ven afectadas de diferente manera por los sesgos y por los valores extremos? Esto lo podemos observar volviendo a revisar las fórmulas. Si ustedes le dan pausa y se van a ver la fórmula de la media y de la mediana, pueden observar que en la media estamos considerando los valores de cada uno de mis elementos, es decir, la media recoge más información que la mediana y que por supuesto que la moda. Entonces, porque la mediana lo que va a considerar es la posición de los valores, no las magnitudes, lo cual es muy importante en su característica de ser resistente o no ser resistente. Yo les digo a mis alumnos en muchas ocasiones, ¿qué preferirías? ¿Que tu pareja sea resistente o que sea muy sensible? Que le digas, no, ¿sabes qué? Hoy se murió mi mascota y ¡ah! ¿Por qué? Súper sensible. Y entonces ese día pues ya se perdió porque se puso súper deprimido y ya. O que vayan y le digan a su pareja, oye, pues es que se murió mi mascota, ¿no? Sí, pues órale, no, pues vamos a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, aquí la respuesta a la pareja, si es sensible o no, pues depende de cada uno de nosotros, ¿no? A algunos les puede gustar una pareja que sea sensible, a otros les puede gustar una pareja que sea un poco menos sensible. Pues la respuesta en estadística es exactamente lo mismo. Que si requerimos una medida que recoja mayor información, pues tal vez la media sea mejor que la mediana. Pero si mi muestra tiene muchos valores atípicos, como sucede en muchas de las bases de datos en ecología, que hay ceros, miles, hay muchísima variación, es decir, cuando la muestra tiene mucha variación, entonces una medida más representativa, una mejor medida, digamos, mejor entre comillas, sería entonces la mediana más que la media. Además, es importante saber este comportamiento de estas medidas, dado que muchas de las pruebas estadísticas, por ejemplo, las pruebas paramétricas que se basan en la distribución normal, el parámetro que se está utilizando para hacer inferencias es la media, y si tenemos valores atípicos que afectan la media, entonces nuestros resultados referenciados a mi estadístico representativo, que será la media, estarían sesgados. Entonces serían, tal vez en estos casos, mejor reportar la mediana para tener una medida representativa. Muy bien. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son las cantidades que indican la variación o dispersión de la muestra. En este caso, por ejemplo, en esta distribución, la media va a estar en el centro y la varianza, por ejemplo, va a abarcar de este punto a este punto. ¿Cuáles son los parámetros de
que indican la dispersión. Uno de los parámetros más conocidos es la varianza, que es sigma al cuadrado, y su estadística es S al cuadrado. La desviación estándar es sigma, y en el caso de la muestra sería S. En ok, continuamos. La varianza y la desviación estándar son las medidas de dispersión más usadas y más importantes en la estadística. De por sí, el tener una medición de la variación es sumamente importante, no solamente una medida representativa, porque la variación es muchas veces lo que puede identificar o lo que puede hacer diferente a una población de otra. ¿Sí? ¿Qué nos hace diferentes unos de otros? Pues la variación que tenemos, ¿no? Las variaciones en los genes, las variaciones fenotípicas, son los que nos hacen diferentes y ser como individuos diferentes. Bueno, desde un punto de vista histórico, la primera medida a la cual tomaron como una medida de dispersión fue el recorrido, o también llamado rango. En inglés es range, aunque a mí particularmente rango no me gusta mucho que se utilice, porque en español más bien un rango se refiere a una cuestión jerárquica, como en el caso de los militares, ¿no? Capitán tiene una jerarquía mayor que los cabos, por ejemplo, ¿no? Y no los... Bueno, y el recorrido, bueno, a mí me gusta más hablar entonces de recorrido, sería una medida en la distancia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Sí, es una medida gruesa acerca de esta distancia entre estos dos valores, pero no es una medida muy confiable que nos indique la dispersión de nuestros datos. ¿Sí? Nomás nos está diciendo la longitud entre estos dos valores. Entonces, los estadísticos estuvieron buscando alguna medida más adecuada para medir la variación, y lo primero, después de proponer el recorrido, propusieron otra medida que era el recorrido promedio, que era el máximo menos el mínimo entre n. Luego tampoco les gustó mucho y empezaron a hacer algunos cálculos y ver cuál sería una mejor forma de medir la variación, hasta que dieron con la varianza. La varianza, que es, en este caso, la varianza muestral, es la sumatoria de la medida de mi elemento iésimo menos la media de mi muestra al cuadrado entre n-1. El numerador de este cociente, el cociente de la varianza, es la famosísima suma de cuadrados, piedra angular de la estadística. La varianza me indica la variación respecto a la media. Es decir, es más interesante ver la variación con respecto de una medida de tendencia central. No siempre es la media, es la más utilizada, pero puedo construir medidas de dispersión con respecto a una otra medida de tendencia central, la mediana, por ejemplo, la media armónica, etcétera, ¿no? En este caso, entonces, la suma de cuadrados es una medida de variación con respecto a la media, y al dividírsela entre n-1, entonces estamos calculando una dispersión promedio. Pero ¿por qué no n-1? ¿Y por qué no dividimos entre n? Bueno, pues si le dividiéramos entre n, sobreestimaríamos el valor de la varianza. n-1 acuérdense que la muestra debe de ser, además de representativa de la población, debe de ser tomada de manera aleatoria. Es una de las condiciones más importantes al tomar una muestra, que haya sido tomado de manera aleatoria. ¿Para qué? Para que pueda ser representativa de mi población. En ese sentido, n-1 me está indicando cuántos valores de mi población pueden ser tomados de manera aleatoria. Entonces son n-1. Se pueden tomar n-1 elementos de manera aleatoria. Bien. Ese n-1 se llama grados de libertad y es como un ajuste que se hace por no tener todos los datos de mi población.
Sin embargo, uno de los problemas que tiene la varianza con respecto a otras medidas que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la media, de la mediana o de la moda, estas medidas están en las mismas unidades de mi variable de estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi variable de estudio está en kilogramos, pues la media, mediana y moda van a estar también en kilogramos. Sin embargo, la varianza no está en kilogramos. Va a estar en kilogramos, pero al cuadrado. Esto hace más difícil la interpretación de la dispersión cuando se basa en la varianza. ¿Cómo interpretamos algo que está al cuadrado? Bueno, pues un matemático o un físico nos los pueden explicar de manera muy sencilla, pero para nosotros los biólogos u otros profesionales de otras áreas se nos puede complicar un poco el explicar una unidad elevada al cuadrado. Por lo tanto, los estadísticos dijeron, no, mira, para que no se peleen o para que no sufran, les vamos a hacer una medida más sencilla. Entonces inventaron la desviación estándar, no es la S de Superman, es la desviación estándar, la cual es la raíz cuadrada, se obtiene sacando la raíz cuadrada a mi varianza, lo cual con esto voy a obtener una medida en las mismas unidades que la media, la mediana y la moda, ¿no? Las medidas de tendencia central y que mi variable de estudio. Muy bien. Otra medida sumamente importante es el coeficiente de variación. En estas medidas que hemos estado hablando del recorrido, el recorrido también está en las mismas unidades de mi variable de estudio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos comparar entre, no sé, si tenemos, por ejemplo, la temperatura de Puerto Ángel, la temperatura del océano, del mar de Puerto Ángel, de unas estaciones, localidades en Puerto Ángel durante un año, pero también tomamos la salinidad, tomamos la salinidad, perdón, y queremos ver cuál de estas dos variables, valga la redundancia, variaron más a lo largo del año, y utilizamos, por ejemplo, la desviación estándar y comparamos ambos. Es una comparación que no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque la temperatura está en grados centígrados y la salinidad está en gramos o tantos millones por tanto, ¿no? Entonces, están en diferentes unidades y no pueden compararse. El coeficiente de variación me permite comparar variables que tengan diferentes unidades. ¿Cómo logra esto? Pues muy sencillo. Tenemos que lograr una medida adimensional y para realizar esa medida adimensional dividimos la desviación estándar entre la media. En algunas ocasiones la multiplicamos por 100 para tener una medida porcentual. Y de esta manera ya sí podríamos comparar cuál variable varió más, si la temperatura del agua o la salinidad del agua. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar la parte teórica hasta las medidas de tendencia central y de dispersión y vamos a hacer el ejercicio en el Excel. Lo voy a hacer de manera rápida para que no se aburran. Ya llevamos 33 minutos del video. Entonces, ¿cómo hago para sacar mis medidas estas medidas que acabamos de ver, tendencia central y de dispersión? En el Excel. Vamos a automatizar mucho. Por ejemplo, el Excel tiene muchas fórmulas que me ayudan mucho y me permiten avanzar de manera rápida en mis cálculos. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera, en este caso, saber el tamaño de mi muestra, bueno, pues voy a armar primero mi tablita con los resultados. N es el tamaño de mi muestra.
Si yo pusiera N mayúscula, estaría indicando que sería el tamaño de mi población. Entonces hay que ser cuidadosos y formales en este sentido. Entonces, para contar el número de datos y no hacerle 1, 2, 3, y entonces, como estoy medio ciego, seguramente hay algunos como yo, entonces pues se van a quedar todos lampareados. Entonces, para que no nos pasen eso, signo de igual, contar, y le damos doble clic a esta función y seleccionamos el área que queremos que cuente mis datos, el Excel. Le damos OK y aquí son 28 datos. De hecho, puedo incluso seleccionar toda la columna para utilizar esta hoja de trabajo, guardarle, copiarle y meterle otra variable y que sea automatizado en la cuestión. Para la media, la fórmula es esta que tengo acá abajo, la suma de todos los valores, que sería 7.17 más 10.27 más 7.74, etcétera, entre 28. Para no hacer todo ese cálculo, porque somos medio flojos, lo hacemos mejor utilizando las fórmulas del Excel, perdón. Le ponemos signo de igual y buscamos promedio. Promedio, ahí está la fórmula. Acuérdense que para poner una fórmula en Excel tenemos que ponerle signo de igual. No se les vaya a olvidar. Si no, nada más ponemos pro y chin, pero no pasa nada. Ya le puse pro y nos peleamos, le pegamos a la compu y bueno, eso no. Promedio y seleccionamos mi matriz de datos. Ahí está todos los promedios, le doy a aceptar y ya tengo mi promedio de mis datos. Lo voy a redondear a 3 decimales, ahí está. 7.181 sería el promedio o la media de estos valores que no dije nada, bueno, no especifiqué qué variable era. Para los que están en ciencias de la comunicación, imagínense que es el peso de videocámaras. Para los biólogos, imagínense que esto sería el peso de una muestra de peces. Entonces, para calcular la mediana, entonces podemos utilizar esta fórmula que es n más 1 entre 2, que acuérdense que es la posición, primero tenemos, para calcular la mediana, primero tenemos que ordenar mi serie de datos. Para ordenarla, voy a seleccionar mis datos, me voy al menú Datos y le voy a pedir que me los ordene de menor a mayor. Trácatelas. Me va a preguntar, ¿amplió la selección? No, continúa con la selección que yo te dije. Aquí el que manda soy yo, chirriones, ¿no? Híjole. Y entonces ya nos ordenó nuestros datos de menor a mayor. Y estos números que puse a la izquierda me van a servir, son las posiciones de estos valores en mi serie de datos. Bueno, si es número par, ¿qué es lo que dice? Cuando es par, utilizamos esta fórmula, que es la posición. Yo puse cuando es impar, y esta es una muestra par. Entonces vamos a utilizar esta otra fórmula. Entonces es la posición xn entre 2. Voy a poner para acá más. Entonces n entre 2, la posición 14, la mediana está entre la posición 14 y la posición n entre 2 más 1. Voy a cerrarlo entre paréntesis, de lo contrario me va a hacer otra operación que no quiero. Entre 2. Entre 2, no, más 1, perdón, si con razón no me salía. Ahí está. Oh, qué carambas. A ver, ok, estoy medio menso. Más 1. Ahí está, ahora sí. Está entre la posición 14 y 15. La posición 14 y 15 son estas dos. Esta es la posición
y entonces entre estos dos valores está mi mediana. Bueno, pues muy bien, entonces para calcular el valor sería el promedio de esos dos valores, es decir, 6.91 más 7.17 entre 2. La mediana es 7.04. Pues resulta que también puedo pedirle al Excel que me calcule la mediana de toda la serie de datos. ¿Por qué lo hice a mano? Porque me interesaba que entendieran cómo se calcula la mediana utilizando esta fórmula. Bien. La moda, bueno, la moda sería, ya que lo tengo también ordenado de menor a mayor, pues sería gastarnos los ojillos buscando cuál es el valor que más se repite. Sin embargo, lo puedo pedir al Excel que me calcule la mediana. Aquí tengo dos opciones. Moda 1, que es me da cuál es el valor que más se repite, y moda varios, me da varios valores que se repiten. Yo quiero la media del valor que más se repiten. Y entonces, la moda, no la media, la moda es 6.65. ¿Cuál es el valor máximo? También me lo puede dar el programa. Si le pongo máximo y selecciono mi matriz de datos, le doy OK, pues el valor máximo es 10.34, que lo puedo observar en una serie ordenada. Y el mínimo, también puedo insertar la fórmula, aunque pues como ya está ordenada, pues nada más es observar cuál es el primer valor, que es 3.81. El recorrido sería entonces el máximo menos el mínimo, 6.53. La varianza sería hacer esta operación, que sería conveniente. Luego hacemos con calma, calculamos la suma de cuadrados, pero en esta ocasión, pues dado el tiempo, nada más voy a pedir al programa que me calcule la varianza. Bueno, observen que tengo varias opciones. Siempre observen el resumen de lo que hace mi fórmula. Aquí dice calcula la varianza en función de la población. Es una muestra. Entonces el siguiente dice calcula la varianza en función de una muestra. Entonces ese es lo que queremos. Seleccionamos mis datos y le damos OK. Ahí está. Entonces ahora sí tenemos el valor de la varianza. Ahora para calcular la desviación estándar puedo sacar la raíz cuadrada, raíz de la varianza, y para el coeficiente de variación voy a calcularlo dividiendo la desviación estándar entre la media. Muy bien. Mi coeficiente de variación para esta variable es igual a 0.201. Si lo multiplico por 100, si lo quiero dar en porcentaje, entonces sería 20.107. Y de esta manera terminaríamos la primera parte de lo que vimos en teoría de la estadística descriptiva, utilizando las herramientas numéricas. Nos faltaría también las tablas de frecuencia, que son también parte de las herramientas numéricas, y ya posteriormente veríamos en el siguiente video las herramientas gráficas y cómo se construyen. Y para un tercer video haríamos todo esto, pero utilizando dos programas, el programa PAST y el programa Estadística. Muy bien, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita y nos vemos pronto. Adiós. Ahora no mandé saludos a todos los suscriptores.